Como pertenezco a una cátedra de pensamiento latinoamericano desde la década del 80, las investigaciones últimas han recorrido las diferentes etapas y las perspectivas historiográficas de la filosofía latinoamericana. Recientemente me he enfocado en tres vertientes o tendencias de pensamiento fundamentales. La teoría decolonial, la cual estudio desde una perspectiva crítica, la filosofía intercultural, que aboga actualmente por una transformación intercultural de la filosofía, y sobre todas las cosas la necesidad que tiene la filosofía en América Latina de postular como eje central la cultura como elemento consustancial del pensamiento latinoamericano, y también el marxismo. Sobre el marxismo, sobre la izquierda, sobre la teoría de la revolución social, ha versado mi ponencia a este encuentro, a esta conferencia internacional por el equilibrio del mundo. Y esta conferencia, sobre todas las cosas, hace un recorrido histórico por una etapa importantísima en el pensamiento latinoamericano, que fue la década del 20, del siglo XX, a la cual denominamos la época de naturalización o la época de desarrollo auténtico y creador del marxismo latinoamericano. Y allí me sitúo específicamente en un pensador que trató de defender desde una perspectiva latinoamericana el marxismo, que fue el peruano José Carlos Mariátegui. A partir de ahí entonces analizo cómo desafortunadamente el programa marxista, la perspectiva marxista en América Latina se aleja de esa concepción marxista de Mariátegui, de incluir en ese desarrollo teórico del marxismo latinoamericano problemas que son inherentes al contexto latinoamericano. Me refiero sobre todas las cosas a la inclusión del tema de los indígenas, de las razas, de la etnicidad, por ejemplo, el problema de considerar como un atraso en la teoría o en la concepción de la modernización el incluir a los indígenas en los proyectos civilizatorios latinoamericanos, y sobre todas las cosas el hecho de que constantemente el marxismo haya tratado de sopesar la participación de las burguesías nacionales en los proyectos de civilizatorio o en las transformaciones. Prácticamente este recorrido apunta hacia la ausencia de un análisis crítico desde el marxismo actualmente sobre las cuestiones que tienen que ver con la toma del poder, con la articulación de los sujetos históricos sociales, con la vía idónea para superar el atraso económico latinoamericano, esa pérdida de esos espacios de reflexión marxista, cuando en realidad lo que se precisa no es una crítica al marxismo, sino una crítica marxista a los problemas reales. Y otra de las cuestiones fundamentales que abordo en esa conferencia es la separación entre el marxismo de la izquierda, de la proyección de la izquierda, pero también de los movimientos sociales. Esa desarticulación en esta triada que sería tan importante para articular el sujeto histórico latinoamericano para la emancipación. Y sobre todas las cosas, reivindico la necesidad de recurrir al marxismo, al arma de la crítica marxista. Si bien las sociedades latinoamericanas han cambiado en cuanto a la composición de clases, a la estructura de las clases, y si bien ya de la década del 70, teniendo en cuenta también la entrada de concepciones eurocéntricas, hemos desplazado categorías centrales como clases sociales para introducir o colocar la de actores sociales, ciudadanía, sociedad civil. Si bien esa composición terminológica ha cambiado, lo cierto es que la dependencia y la deformación estructural sigue existiendo. Y es el marxismo el que nos ha situado un método de interpretación y de superación de esa realidad. Por eso hoy algunas tendencias de pensamiento que son muy novedosas o que se autoproclaman muy novedosas, como la teoría decolonial, el giro decolonial, el desenganche epistémico, se autoproclaman como teorías de pensamiento crítico cuando en realidad no asumen perspectivas críticas para superar el estado de cosas imperante en América Latina. Por ejemplo, la teoría decolonial se aleja del marxismo, se aleja del análisis de la lucha de clases,
para entrar entonces en una concepción de reformas, de crítica al eurocentrismo, hacen de la crítica al eurocentrismo el centro, el eje fundamental, cuando en realidad en América Latina la crítica al eurocentrismo no es el centro, ni es la forma, ni la vía para superar el status quo de nuestro continente. Creo que en el terreno de la crítica, del terreno del abordaje del pensamiento crítico, de dilucidar si realmente estamos en la dirección correcta de asumir el pensamiento crítico, creo que allí todavía tenemos que investigar mucho, tenemos que publicar mucho, y esa es mi intención, ese es mi trabajo actual sobre todas las cosas, ver cómo hay un divorcio, una desarticulación entre el marxismo, que ha dejado, a mi entender, a mi modo de ver, de ser realmente crítico, y le ha restado espacios a otras tendencias de pensamiento que incluso, como la teoría decolonial, o algunos representantes de la teoría decolonial, se están autoproclamando marxistas sin leer a Marx, sin ir a Marx. Y eso es funesto, eso es muy dañino para el terreno de las ciencias sociales en América Latina. El posmodernismo es una de las tendencias que es una vuelta, diría yo, a la irracionalidad. Es decir, no es un culto a la razón, sino es un culto a la irracionalidad. Es, desde el punto de vista filosófico, un resurgir de teorías y concepciones subjetivistas que se alejan del cometido real de la transformación social. Por lo tanto, yo no diría que el posmodernismo es una fuente teórica o es una tendencia de pensamiento que nos puede llevar a una teoría crítica, a la articulación de una teoría crítica. Sabemos que hoy el marxismo que se reivindica en América Latina es el de la Escuela de Frankfurt, la Escuela de la Teoría Crítica, y precisamente es una teoría que revisa a los clásicos del marxismo. Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿dónde deja entonces a la teoría de la transformación social? Sabemos que no la coloca en un buen espacio. Y mucho menos el posmodernismo, que no es un aliado de las fuerzas progresistas, es todo lo contrario. Por lo tanto, yo diría que no cabe dentro de la teoría crítica, dentro del pensamiento crítico, el posmodernismo. No es fuerte, no es el fuerte de la academia, no es el fuerte de la academia. Si bien hay algunos espacios, algunos pequeños espacios académicos en Brasil, como la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, donde asisten alumnos latinoamericanos de todas las partes de América Latina. Allí sí hay algunos espacios para reivindicar la lucha contra el imperialismo. Pero yo diría que el eurocentrismo está permeando más los espacios, los debates, las críticas y no la crítica al imperialismo. Porque el imperialismo realmente, por la forma en que yo lo percibí, no se concibe como una amenaza real, ni para Brasil ni para América Latina, ¿no? Entonces hay muchas tibiezas, hay muchas ligerezas en la crítica al imperialismo en la academia brasilera.